Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana López, yo soy la presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y tengo el honor de hacer las palabras de apertura a estas videoconferencias relacionadas a la seguridad y la inocuidad alimentaria, riesgos y desafíos del país en el cual trabaja la Comisión Interacadémica tanto de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Mis respetos y mis saludos al presidente Rafael Isidro Quevedo de la Academia de Ingeniería del Hábitat, al moderador de este evento, el ingeniero Miguel Padrón, a los conferencistas, doctora María Soledad Tapia y Gustavo Noel, y doctor Gustavo Noel, a la doctora Rita Ávila y el doctor Andrew Torres, al académico Eduardo Bros, presidente de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat, a todos los académicos asistentes y, por supuesto, invitados a esta conferencia. La Comisión Interacadémica del Sistema Agroalimentario y de Nutrición, CISAN, de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales estudian y dan recomendaciones pertinentes a la situación alimentaria y nutricional nacional desde la perspectiva de los sistemas agroalimentarios. En esta videoconferencia, los dos invitados hablarán sobre la seguridad e inocuidad alimentaria, enfocando sus riesgos y desafíos para el país. Hablar de seguridad alimentaria es referirse al acceso a los alimentos, lo que está relacionado con la disponibilidad de estos y que es necesaria en una nación para que esta distribución alimentaria sea de una manera eficaz para un país y por lo tanto contribuya a su seguridad. Pero no solo el acceso a los alimentos es importante, sino también su inocuidad, es decir, la medida de la calidad de estos y por lo tanto la medida de la salud de sus consumidores. Por supuesto, sobre esto nos hablarán los expertos que son ustedes. Y tendremos, por supuesto, el tema de la doctora María Soledad Tapia y el tema del doctor Gustavo Noguera. Y bueno, y esperamos que estas conferencias sirvan como guía para la discusión de este tema tan importante con sus riesgos y desafíos. Venezuela requiere de seguridad alimentaria e inocuidad. Son muchos los riesgos en cuanto a este tema y aún más grandes los desafíos. Es un tema difícil y complejo que requiere el trabajo en conjunto de muchos especialistas. Pero para lograrlo, pienso que el mayor reto es la educación de la población y su comprensión de estas dos palabras unidas que están unidas a la alimentación, como son la seguridad y su inocuidad. Espero, por lo tanto, que estas conferencias sean muy nutritivas para todas las personas de esta área y nuevamente doy las gracias por haberme permitido abrir este evento. Gracias. Gracias a ti, Liliana. Ya tocaría Miguel, que comience la moderación. el moderador. Buenas tardes. Exacto. Relevamos a la doctora López, agradecemos de verdad. Bueno, para mí ha sido un placer abrir este evento. Vamos entonces a dar continuidad al evento. Este evento, bueno, nosotros agradecemos profundamente la Comisión Interacadémica creada en el año 2020. ¿Se oye bien, Marisol? Perfecto. Fue creada, aprobada en primer lugar por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en el año 2017 y luego fue solicitada de parte de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat su adhesión a esta comisión para trabajar en conjunto el tema del sistema alimentario. O sea, que tiene una tradición y ha tenido un trabajo continuo durante los últimos 4 años. Se han tocado varios temas en lo que ha sido el desenvolvimiento, el desempeño de la comisión.
Iniciamos las actividades en el 2021, cuando se aprobó en la Junta de Individuos de Número la adhesión de la Academia de Ingeniería a esa comisión interacadémica ya creada anteriormente, con un evento muy importante sobre las frutas, sobre el consumo de frutas y hortalizas, en el año precisamente que se celebraba esa, ese elemento, ese punto de invitación al consumidor para que incorporara mayor volumen de hortalizas y productos frescos en su dieta. Luego vinimos y tuvimos haciendo el acercamiento a través del tema de las pérdidas y desperdicios, en la cual tuvimos contacto trabajo con digamos, tratamos de hacer los contactos con los mercados mayoristas a los efectos de, como es un núcleo muy importante de distribución y garantía de insumos, de abastecimiento para las ciudades, tratamos de incorporarlo a ese principio, de tratar de minimizar ese volumen importante de productos agrícolas, de alimentos que se desaprovechan por mal manejo. Luego llegamos así, bueno, pasando a la parte de la pandemia, también tuvimos tratando de trabajarlo siempre la parte de capacitación en cuanto a la formación de personal profesional. Intentamos y avanzamos trabajos, digamos, algunas actividades para hacer el diagnóstico de la formación de posgrados en lo que son las ciencias de la alimentación. Bueno, así llegamos al 2025, en el cual vimos que la inocuidad asociada, digamos, como factor fundamental de la seguridad alimentaria era un elemento clave y fundamental, digamos, dentro de la dinámica, y comenzamos nuestro tratamiento, nuestro análisis del tema. Y nos llevó a la conclusión, ¿verdad?, del grupo a tomarlo como tema central. Y es por eso, bueno, que estamos convocando a este evento un poco para mostrar cuáles han sido los resultados de esas discusiones, cuáles han sido los hallazgos que hemos encontrado en el diagnóstico de la situación y sobre todo los riesgos que eso representa. Y hemos identificado dos grandes riesgos fundamentales en lo que es las deficiencias, las insuficiencias y la inocuidad en el caso venezolano, que es lo correspondiente a la salud de la población y al riesgo alto de contagio y de enfermedades y de trastornos por causas alimenticias, enfermedades causadas por la alimentación, y lo correspondiente también la inocuidad como elemento fundamental de las posibilidades que tiene el país de colocar su producción interna en los mercados internacionales. Para ello, bueno, hemos convocado para su análisis con los diferentes componente de capacitación, componente de la parte del marco legal y la organización y la plataforma institucional con que cuenta el país, el funcionamiento de todo lo que son los servicios y la capacitación técnica de los trabajadores, de las personas que están vinculadas y cumplen las funciones de vigilancia. Hemos hecho todo un análisis y lo hemos traído a este evento para despertar, digamos, y llamar formular una convocatoria para que este tema sea realzado por sus implicaciones. Para ello, todos los ponentes, tanto los conferencistas principales como los comentaristas, son miembros de esta comisión, distinguidos miembros de esta comisión, personas todas de una trayectoria profesional larga en el tema de la alimentación y la nutrición, y esperamos que con sus aportes, bueno, enriquezcan y nos ayuden y ayuden a la academia y en su proyección que tiene pensada hacia el resto de la comunidad científica, de concientizarnos acerca de la magnitud del problema en el cual estamos envueltos. Muchas gracias a todos por su participación nuevamente y los invitamos a continuar con el evento. Entonces, en el programa está como ponente principal la doctora María Soledad Tapia con el tema seguridad alimentaria e inocuidad en Venezuela. Esa sería nuestra primera conferencia. Ella tiene una larga trayectoria en el campo de las ciencias de la alimentación y la nutrición. Es bióloga con maestría y doctorado en ciencias de los alimentos, profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela y fue miembro
del Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias. Sus temas, su experticia fundamental se encuentra en las áreas de microbiología de alimentos, en tecnología de preservación de frutas y la seguridad alimentaria. La inocuidad y la inocuidad alimentaria. Ha sido creadora de la Fundación 5 al Día y dirige el proyecto Mirador Salud. Estamos, bueno, ante una persona muy calificada desde el punto de vista profesional y académica y la dejamos en el derecho de palabra. Adelante, Marisol. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes acá y ya como lo han explicado, esta comisión nuestra se ha propuesto tratar de analizar, de estudiar y de dar algunas recomendaciones que tengan que ver con la situación alimentaria, con la situación nutricional en Venezuela, siempre desde la perspectiva de los sistemas alimentarios. Entonces hemos hecho un cribado de temas y como lo acaba de comentar nuestro amigo Miguel Padrón, para identificar líneas de acción, para concentrar nuestros esfuerzos, comprometernos y dar un producto que pueda ser útil para el país y para el resto de las academias. Entonces nosotros priorizamos el tema de la inocuidad alimentaria por la importancia por su gran impacto en los sistemas agroalimentarios y porque es absolutamente, porque en este tema es un cubre un gran ecosistema y muchísimos actores. Y de la inocuidad alimentaria depende no solamente la salud del venezolano a través de sus alimentos, sino también el prestigio del país, el prestigio de la industria de alimentos y las facilidades del comercio internacional, también de nuestros productos, entre muchas otras cosas. Entonces les queremos contar que nosotros teníamos una invitación en este año, en junio, para asistir a un congreso mundial especializado en inocuidad alimentaria, donde se iban a discutir las realidades de distintos países y había una gran concurrencia y nosotros, Venezuela estaba invitado. Entonces la comisión consideró que era una buena oportunidad para hacer un ejercicio que nos permitiera evaluar y nos permitiera como definir los grandes temas, identificarlos, algunos por supuesto, y hacer a través de como especies de titulares de los grandes desafíos nacionales en inocuidad alimentaria. Entonces, bueno, esto es parte de esta presentación, es lo que vamos a compartir con ustedes. Hoy algunas de las láminas van a estar en inglés, algunas como estas muy coloridas, porque así nos pidieron que además enseñáramos las bellezas de nuestros países. Entonces, bueno, nosotros decidimos que hablar de algunas particularidades de la inocuidad alimentaria en Venezuela. Y aquí estuvo toda la comisión representada en esta presentación. Entonces, bueno, esto fue complicado porque no es posible abordar las realidades, los desafíos y cualquier propuesta de mejora para el sistema agroalimentario y dentro del sistema agroalimentario, la inocuidad alimentaria, sin mencionar, sin aludir a la concurrencia de múltiples crisis políticas, económicas, sociales, que Venezuela ha atravesado y que sigue confrontando y que contextualizan nuestra realidad. Entonces era imposible no mencionar el colapso económico que ha sufrido nuestro país, porque aunque ha habido periodos de crecimiento económico moderado en estos últimos años, Venezuela sigue inmersa y no, ¿cómo no?
pues por supuesto que todos lo vivimos a diario, en una crisis económica profunda. Imposible también no mencionar la crisis migratoria, sobre todo la pérdida de tantos profesionales y muchos de los cuales formaban parte de este gran ecosistema alimentario de nuestro país. Y la pérdida de una de una gran cantidad de población activa en la edad laboral activa que nos lleva a la lamentable conclusión de haber perdido el bono demográfico. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar y además directamente vinculada con inocuidad alimentaria es la crisis humanitaria que vive nuestro país. Porque esta crisis humanitaria no ha dejado de existir, sigue vigente. Eh, mm, Recordemos que desde el año 2016, el secretario general de Naciones Unidas, que para la época era Ban Ki-moon, ya definió la situación como una crisis humanitaria. Pero nosotros no entramos realmente al radar internacional hasta ese salida masiva de migración forzada que ocurrió en el año 2017. Desde entonces ya habían empezado algunos movimientos a instalarse en Venezuela la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas. Se hizo un plan de respuesta humanitaria y se creó en 2020 el Fondo Humanitario de Venezuela. Este es un mecanismo de financiamiento bastante dinámico y flexible que funciona en base a donaciones, a grandes donantes, que apoya a las ONGs nacionales, internacionales y oficinas de Naciones Unidas que estén en el país, de manera que puedan responder a las emergencias más vigentes o críticas que sabemos que están en un entorno de constante evolución. Entonces se instaló y hay un coordinador humanitario para Venezuela que está en el país. Y esto, fíjense, estos datos que puse acá, esto es una toma de pantalla de OCHA, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, en el cual nos enseña el panorama de la respuesta humanitaria en Venezuela para el año 2025, donde señala que tenemos 27,1 millones de población total, es la población de la cual hace parte, con 7,9 millones de personas en necesidad y 5,1 millones de personas que se beneficiarían de la asistencia, de esta asistencia humanitaria en Venezuela. Entonces, la crisis humanitaria continúa y continúa golpeando y afectando a las poblaciones más vulnerables. Nosotros desde el año 2016, esto tiene que ver cómo no va a afectar a nuestro sistema agroalimentario. Venezuela ha sido incluida desde el año 2016 en el informe global de las grandes crisis humanitarias globales. Desde el 2016 constantemente hasta el año 2020. Luego, en el 2021, desde entonces no aparecemos en este informe, que es una Biblia, pero sin embargo, en el 2021 entró el Programa Mundial de Alimentos a nuestro país, cuyas actividades y las negociaciones la preparación para esta entrada había empezado desde mucho antes del 2010, o sea, en 2018, 2019. En el 2021 empezaron las operaciones del Programa Mundial de Alimentos a través de intervenciones escolares, bueno, que había llegado hasta 11 estados, pero que este año, debido al recorte en donantes, lamentablemente solamente la información que dan es que solamente va a cubrir en este año escolar a solo 5 estados. Sin embargo, y aquí tengo esto de esta estrellita, esta medallita, es maravilloso y que puede servir como un ejemplo cómo el Programa Mundial de Alimentos hace el monitoreo y control desde el punto de vista de calidad, higiene, inocuidad alimentaria de todos sus proveedores y de los alimentos que preparan y sirven y que distribuyen. Em, bueno,
seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria no puede estar, no podemos hablar de inocuidad alimentaria, obviamente sin hablar de seguridad alimentaria. No tenemos datos oficiales. Desde el año 2019, el informe que levantó el Programa Mundial de Alimentos para entrar en el país son los datos con los últimos datos dados por oficiales con los cuales contamos. Desde entonces, y que fueron tan fuertes que, bueno, esto determinó que pudiese entrar el Programa Mundial de Alimentos, que además había sido invitado por el gobierno. Desde entonces, bueno, dependemos esencialmente de la encuesta de ENCOVI, de calidad de vida, y bueno, esto es lo último, que sabemos que un tercio del país vive en inseguridad alimentaria moderada y severa. Pero no todo no todo pues, es negativo. Aquí tenemos unas sólidas bases realmente en Venezuela que han sentado y han determinado la ruta de la calidad y la inocuidad en nuestro país. Fíjense, en 1958 el Estado otorgó rango legal a las normas Covenin. Esto fue importantísimo porque esto impulsó políticas en el ámbito de la normalización, o sea, de la estandarización, e incentivando la producción nacional bajo estándares de calidad de referencia internacional. En 1969 ya Venezuela era Estado miembro de la Comisión del Códex Alimentario, que como sabemos es ese conjunto de normas internacionales desarrolladas por FAO y OMS para armonizar la regulación alimentaria entre países, promover el comercio justo y reducir obviamente los riesgos sanitarios que se transmiten a través de los alimentos. Entonces, bueno, sin embargo, en el 2001, bueno, en el 2001 se creó el Comité Venezolano del Códex, pero en el 2006 cesaron sus actividades. Pero veamos lo que pasa en 1973. Bueno, se crea Fondo Norma y es la asociación civil no, sin fines de lucro que fue designada como el organismo de normalización nacional y además que funcionando de acuerdo a los estrictos lineamientos de la Organización Internacional de Normalización ISO, de trabajar sobre la base de comités técnicos multisectoriales con representación del oficial del sector privado, del sector académico, del sector de la industria, de los consumidores, del comercio. Y entonces nosotros el representante de Venezuela ante la ISO era Fondo Norma. Luego, en el 2009, Fondo Norma fue despojada, o sea, ya no era, se le retiró su designación como organismo de normalización nacional. Y en 2009 fue un año muy complicado. Venezuela fue excluida de ISO por una resolución gubernamental, pero además porque Fondo Norma era la representante nacional ante ISO. Y entonces solamente puede haber un representante nacional y bueno, esto se los explico rapidito un poco más adelante. Esto sin duda, ¿por qué lo digo? Bueno, porque obviamente son baches en el camino, estos son obstáculos que se fueron creando y que que se han ido sorteando, como lo vamos a ver. Fíjense, aquí tengo acá, simplemente para que recordemos, que, bueno, con la creación de Fondo Norma, era el antiguo Ministerio de Fomento, Fondo Norma era el organismo de normalización nacional. Entonces se producían las normas Covenin que eran publicadas con el sello de Fondo Norma y el sello Covenin. Es decir, esto fue lo que todavía muchas de ellas, por supuesto, vigentes. Luego, en el año 98-90, se creó SENCAMER, pero o sea, el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos,
que hoy es el mismo, pero tiene el nombre de Servicio Desconcentrado de Normalización. Se le quitaron a Fondenormas la competencia de realización de normas Covenin. Entonces el Ejecutivo promovió entonces la creación de un fondo de normalización, Fodenorca. Entonces, las normas Covenin, podemos identificar a Covenin y Fodenorca. Sin embargo, Fondonorma puede y sigue realizando normas técnicas, pues sigue siendo reconocido como organismo normalizador dentro del sector y especialidad que Sencamer establezca. Entonces, aquí simplemente para recordarles que las normas, siempre habiendo, al hacer las normas técnicas, fondo norma, eh, las que al referirse a alguna norma Covenin, la que aplica es aunque la norma técnica fondo norma sea más reciente, la que aplica es la que sea Covenin, no norma técnica. Eh, luego Sencamer liquidó a Fodenorca y asumió las competencias del Organismo Nacional de Certificación. Eh, Fondonorma sigue normalizando y sigue certificando y es acreditado por Sencamer. Por Sencamer, de acuerdo a la norma internacional ISO 1765-2012, evaluación de la conformidad y requisitos para los organismos que certifican productos, procesos y servicios. Entonces, bueno, esto sin duda representó sobre todo un reto, un gran desafío en cuanto a inocuidad alimentaria, porque era obvio que había una relación poco clara y bastante tensa con el Códex Alimentario y con ISO totalmente, porque no estábamos ya en ISO. La cesación, perdón, el cese de actividades de Venezuela, del Comité de Venezuela, realmente ante el Códex, se debió más a razones ideológicas que a consideraciones técnicas o incompatibilidad de objetivos. ¿No? Esto no ha debido ocurrir. Y en 2009, como les dije, los argumentos para la exclusión de ISO, tal como aparecían en la resolución gubernamental, era que los pequeños productores no podían adaptar sus procesos y productos a las normas de calidad internacional. Entonces, esto fue, bueno, nada, teníamos que salirnos de ISO, pero es que además, como era Fodenorca, el nuevo organismo de normalización, no se gestionó para fungir como delegado de Venezuela ante ISO y entonces nos quedamos fuera de ISO. Pero se está aclarando el camino porque recientemente, primero, ya el gobierno está avanzando hacia la recuperación de espacios de participación internacional. Hay mucha, y esto tendríamos que nos lo dijeran ellos, verlo bien claramente, la disposición de unirse como miembro permanente de la Comisión del Códex, la activación del Códex, de la Comisión, del Comité del Códex en Venezuela, eso debe estar muy adelantado. Y además se han fortalecido los vínculos con Fondo Norma y entre Fondo Norma y Sencamer, y la muy buena noticia es que ya formamos nuevamente parte de ISO, somos miembro corresponsalmente, Sencamer como el organismo de normalización nacional. Fíjense otra cosa. Bueno, entonces, y es muy bueno ver normas como estas, en las cuales, que estas son del 2024, en las normas Covenin aparecen tanto Fondo Norma como Sencamer. Sin duda, esto es un avance. Bueno, como estábamos discutiendo los principales desafíos para la seguridad alimentaria en Venezuela, en este contexto de sistemas alimentarios, proporcionar alimentos inocuos en un escenario de alta inseguridad alimentaria que sabemos que la tenemos, pero sobre todo de bajos ingresos, esto es uno de los mayores desafíos. Entonces, bueno, aquí está lo que para mediados de año teníamos la diferencia entre el ingreso general, no estoy hablando de sueldo mínimo, sí, y el costo de la canasta alimentaria.
Y además hay algo que es muy importante, que ha habido un, debido a este colapso económico, se ha transformado totalmente el panorama, el sistema laboral venezolano. Y entonces el empleo formal ha disminuido enormemente. Estos son dos titulares de prensa muy recientes. El 40% de los venezolanos labora en la economía informal y el 8% está desempleado. Y lo que esconde el aumento de la informalidad laboral en Venezuela, la mayoría de la fuerza laboral ejerce trabajos informales por cuenta propia, lo que puede ser negativo para la economía del país. Esto es muy grave y hubo un maravilloso artículo que publicó un profesor de Liesa del complicado y del peligroso camino de la informalidad para Venezuela. Pero esto es un ejemplo, de esto no ha escapado. Por ejemplo, los emprendimientos en alimentos, en comidas, en preparación. Vamos a, por ejemplo, puse acá, este surgimiento de nuevas opciones gastronómicas populares, que además son bastante sofisticadas. No estoy hablando de los clásicos vendedorcitos ambulantes de chicha y de unas empanaditas ahí en un aparadorcito. No, estoy hablando de lo que se ve en las calles del hambre y lo que se ve en muchas ferias donde se ofrecen comida muy bien preparada y comida que requiere muchísima, su preparación, muchísima higiene y muchísimos cuidados en carritos y vendedores pero muy sofisticados, ¿no? Pero es que además el tipo de comida que se ofrece, como les pongo acá, sopas y platos de mariscos, fruta picada y una cosa que yo no conocía y lo vi estos barriles que son espectaculares, unos barriles de acero inoxidable donde se hace cerdo y tiene sus tapas y eso tiene el fuego abajo. Bueno, el tema es que esto sin duda, nada de esto está exento de riesgos y peligros, peligros microbiológicos y también peligros físicos. Y riesgos, por supuesto. Porque es claro que el Ministerio de Salud a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria emite permisos o sea, los requiere, los permisos sobre las condiciones sanitarias de los carros o de los sitios en los cuales se prepara la comida y de los alimentos preparados y vendidos. Se les exige certificación de salud, certificados de salud y la realización de cursos de manipulación de alimentos. Sin embargo, no sabemos, suponemos, ojalá que haya realmente Contraloría, que esto esté constantemente monitoreado. Bueno, aquí uno de los grandes ejemplos también de los desafíos de la seguridad, de la inocuidad alimentaria en Venezuela, de nuevo volvemos a la informalidad. Y la informalidad es un sector estratégico como de leche y los lácteos. Bueno, y esto aquí trabajando con todo lo que ha publicado nuestro querido Rodrigo Agudo. Esto es una cosa que impacta. Cuando él analiza la estructura del consumo aparente de lácteos, cómo se ha transformado desde 85% de productos procesados en 2015 a una reducción en el consumo de productos lácteos procesados industrialmente de 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al haber esta caída significativa del consumo de productos industriales con garantía de seguridad y además hay un alto consumo de quesos de fabricación artesanal, sin certificación sanitaria, probablemente, aunque se les exige, bueno, esto es un gran desafío para la inocuidad alimentaria y para la industria nacional de lácteos. Sin duda, de nuevo quiero mencionar que todos los productos artesanales deben tener requisitos y cumplirlos para el registro de productos artesanales, tienen que tener además el permiso sanitario para sus establecimientos y lo mismo, debe haber una evaluación de buenas prácticas de manufactura que la va a hacer personal del SACS a las instalaciones. Algo que no podemos evadir es la ausencia de estadísticas nacionales en todos los sectores
de interés nacional en todos los sectores de la a ver, por ejemplo, lo que nos interesa en este momento, de lo cual estamos hablando, en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a nutrición y, por ejemplo, en cuanto a el registro de enfermedades transmitidas por alimentos que son de declaración obligatoria. Pero no hay, deben estar hechos, pero no son publicados los boletines epidemiológicos. Y esto sin duda es algo muy débil, algo que nos debilita mucho como sistema alimentario. Imposible no mencionar entre los desafíos de seguridad de inocuidad alimentaria, por ejemplo, el análisis de uno de los mayores programas sociales, el mayor programa social del gobierno, que es el CLAP. Sabemos que es ley desde el año 2016, que esencialmente, que inicialmente hubo aquella avalancha de importación de productos, sabemos que lamentablemente muy ligada a hechos de corrupción, pero además coincidió, se decretó, hubo un decreto de emergencia que permitía una gran laxitud en la observancia, no solamente de los normas y los estándares de composición, higiene e inocuidad, sino de la calidad en general. Entonces, bueno, esto ha estado y ha sido y sigue siendo una queja constante de los consumidores. Sin embargo, esto es una nota de prensa en abril de 2025. El MINAL informó que las bolsas y las cajas CLAP serían de origen nacional para fortalecer la soberanía alimentaria, reducir las importaciones y una mayor producción interna. Sin embargo, esta es una noticia de hace una semana. Un titular: la promesa del CLAP se diluye en Caracas por retrasos, corrupción y alimentos de baja calidad. Esto sin duda afecta enormemente la inocuidad alimentaria y el respeto del consumidor venezolano. Entonces, bueno, nosotros queríamos hacer una especie de, vamos a hacer unas conclusiones, ¿no? Lo primero, Venezuela tiene un marco legal constitucional de primera calidad en cuanto a seguridad alimentaria e inocuidad, además que es único en en la región de América Latina. Tenemos, como hemos visto, una trayectoria en normas de calidad, tanto de calidad e inocuidad, y además legislación basada en ciencia. Entonces esto es algo muy importante con lo cual contamos. Muchas de nuestras normas son espejos de las del Códex, pero tiene que haber, obviamente, seguimiento y una serie de requisitos para que esto sea realmente, que se cumplan, ¿no? Nosotros pensamos que como un propósito para la gobernanza, después de 25 años, nosotros como país, el país necesita reinstitucionalización y reconciliar los intereses en conflicto políticos e ideológicos que, como hemos visto, han producido situaciones inexplicables. Es necesario reactivar la comisión del Códex venezolano. Debemos ahora reincorporarnos a ISO como miembro pleno. Yo creo que eso debe estar en marcha. Tenemos que reactivar todas las estadísticas epidemiológicas, agroalimentarias y nutricionales. Tenemos que hacer un seguimiento del cumplimiento del país con los objetivos de desarrollo sostenible. Debemos considerar siempre a la diáspora como una oportunidad y tenerlos allí presentes que pueden colaborar con el país. Tenemos que enfocarnos en asegurar la inocuidad alimentaria en los productos artesanales, que son los más accesibles, son a los cuales puede tener acceso una población con muy pocos ingresos. Tenemos que proceder
y aquí es esencial la educación del consumidor. Y por supuesto, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país a toda costa. Entonces, bueno, nuestro mensaje fue que nosotros, desde las academias, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Ingeniería y Hábitat, a través de esta comisión interacadémica, estamos trabajando para emitir recomendaciones y, bueno, hacer una contribución a nuestro país en esta área. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Excelente exposición, muy completa, ¿verdad? Muy documentada y sobre todo, bueno, muy interesante para el tema que estamos tratando. Realmente es un gran aporte el tuyo y me imagino que eso quedó muy bien en el segundo Congreso de Seguridad Alimentaria en el cual fue presentado, pues, dado su característica. Bueno, vamos a continuar con la programación. La segunda conferencia está a cargo del académico Gustavo Noel Borges. Se titula Inocuidad alimentaria en Venezuela, algunos riesgos actuales y retos. El académico Noel es ingeniero agrónomo graduado en la UCLA, máster en producción animal y doctorado en nutrición en la Universidad Simón Bolívar. Es profesor titular jubilado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ¿verdad? Y ha sido gerente y directivo de empresas del sector privado dedicadas al tema de la alimentación y al desarrollo ganadero. En la actualidad es gerente técnico del Centro Agroindustrial Perijá, académico recién incorporado a la academia. Y bueno, es el ponente para el tema que le acabo de anunciar. Muchas gracias y bueno, en el caso de Gustavo, se va a hacer la proyección del video, él lo grabó y luego restará entre nosotros, se mantendrá entre nosotros para las preguntas en la sesión correspondiente. Adelante. Queremos hablar hoy de la inocuidad alimentaria y algunos riesgos de ella en Venezuela. Queríamos hablar de la inocuidad alimentaria en Venezuela y algunos riesgos actuales y retos que tenemos con respecto a ella. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que tiene que ver el caso de las micotoxinas y el caso de los metales pesados. Un poquito con énfasis en las harinas precocidas de maíz y en el maíz, pero que tienen implicaciones en otras dentro de la cadena alimentaria. Dentro de las normas que venía en el Código Alimentario, pues hay algunas que van directamente con la harina de maíz, como las normas 2135 y 1935, tanto para la harina de maíz como para el maíz de uso industrial para hacer harinas precocidas, que también ha sido actualizada con las normas ISO. Estas, a su vez, tienen una contraparte que deberíamos tomar en cuenta dentro del Código Alimentario. Como ya nos dijo nuestra anterior expositora, dejamos de ser parte del mismo y tiene normas que deberíamos tomar muy en cuenta por una realidad que tenemos desde el punto de vista ambiental y climático, que afecta la disponibilidad de maíz. Para nadie es un secreto que nosotros importamos el 95% del maíz amarillo que consumimos en la industria animal, pero mucho del maíz blanco, hasta no hace nada, era producido a nivel nacional y como todos sabemos en condiciones tropicales ello implica algunas características muy particulares de posibilidades de contaminación del maíz. En el caso de las micotoxinas, sabemos que son tóxicos producidos por hongos eh, dentro del sistema productivo, en el campo directamente y dependiendo de las condiciones de almacenamiento post cosecha. Nuestras normas particulares hablan de que deberíamos considerar una cantidad de mohos o colonias presentes según la norma Codemin 2135. Pero esto no es suficiente para tener claro la presencia de las toxinas generadas por los hongos. Simple y llanamente dice si hay o no hay hongos y es algo como que muy rudimentario para la realidad. ¿Por qué es muy rudimentario para la realidad? Bueno, una revisión de la norma general de maíz uso industrial habla de que debemos tener 20 miligramos por kilogramo de límites máximos de aflatoxina o 5 miligramos por kilogramo de aflatoxina B, que es la más tóxica de ese grupo.
pero es que ya no son las únicas toxinas. Estamos hablando de que están aflatoxinas, están fumonicinas, está el deoxinivalenol, la ocratoxina y la serralenona. ¿Qué pasa? Que cuando vemos este número está con una permisividad de 33% más que el Códex, que son las normas que tenemos a mano derecha. ¿Y qué significa esto? Que estas pueden presentarse de manera acumulativa. O sea, no necesariamente vamos a tener solamente aflatoxina, pudiésemos tener una combinación de aflatoxina, ocratoxina, celanenona y sobrepasar límites y generar unos efectos significativos dentro de la salud humana. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de la cadena alimentaria de la harina precocida de maíz no se están haciendo mediciones, sino cualitativas, o sea, presente, ausente, presente bajo, medio, moderadamente alto, alto, pero eso no habla de cantidades. Y al no hablar de cantidades, estamos asumiendo unos riesgos bastante altos, o sea, las metodologías que se están aplicando dentro de las receptorías de maíz y de muchas de las agroindustrias que tenemos no hacen cuantificación neta del contenido de micotoxinas. Y estas micotoxinas tienen efectos a nivel renal, a nivel hepático, a nivel reproductivo y generan pues una cantidad importante de riesgos a la salud humana si no estamos controlando esto. Ajá, ¿qué sucede? Que con el cambio climático hay mucha variabilidad en cuanto a las condiciones de cosecha del maíz. Eso significa que en lugar de cosechar el maíz a 12% de humedad, lo podemos cosechar 15, 16, 17 y hasta 25%. Lo montamos en un camión, hacemos una cola para entrar en una procesadora acondicionadora y creamos el ambiente ideal para que estas esporas de estos hongos crezcan y se reproduzcan. Porque para nadie es un secreto que hay humedad relativa alta y hay altas temperaturas. ¿Qué sucede? Que lo que podía haber sido normal en un momento dado y sin ningún riesgo se convierte en una incubadora de hongos que habiendo matado en la acondicionadora y bajada la humedad al hongo, las micotoxinas quedan y tenemos unos graves riesgos para la salud humana porque no lo estamos midiendo. Existen harinas hoy en día en el mercado nacional, sin hablar de marcas, porque hay muchísimas marcas, donde se ve ya hasta las pigmentaciones de características de muchos de estos hongos dentro de la harina. No estamos hablando de harinas blancas con un puntico negro que puede ser parte del germen del grano. No, no, estamos hablando de harinas grises, harinas amarilláceas, no porque estén contaminadas con maíz amarillo, harinas que tienen componentes anaranjados, harinas verdosas o grises que están presentando altos contenidos de estas micotoxinas. Ahora vienen los metales pesados. Esa es otra característica preocupante dentro de las que tenemos en la cadena alimentaria que no garantizan inocuidad. Las normas COENI para el maíz uso industrial habla de que no deberían haber contaminantes químicos, pero no establecen ningún rango. ¿Ok? La norma CACRP 49-2001 y la CX 193 del COE habla de que deberíamos tener un niveles máximos de arsénico del 0,15 a 0,2 miligramos por kilogramo, el cadmio 0,02 a 0,01, plomo 0,1 a 0,2, mercurio máximo 0,1. Ahora, y ustedes miran, bueno, pero ¿qué tienen que ver los metales pesados con los granos en la industria cerealera? Pues algunos pueden ser absorbidos por las raíces si están en el suelo. Tal vez no sea el caso si solamente el cadmio pudiese estar, pero otros pudiesen ser contaminación cruzada dentro de la cadena por la limpieza de los hilos, por la desinfección de los hilos o de los implementos que se usan para procesar la harina. Pero hay una tercera fuente de contaminación muy delicada e importante para nosotros, el enriquecimiento de las harinas precocidas con vitaminas del complejo B y hierro. Dirán, ¿y tiene que ver algo esto con aquello? Pues sí, resulta que están llegando materiales de componentes de vitaminas que pueden estar contaminados con uno o varios de estos metales y pudiésemos estar contaminando nuestras harinas con esos materiales. Y para muestra el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un trabajo de San et al
en Toxicology y Applied in Pharmacology del año 2023, realizado en Estados Unidos de Norteamérica en vitaminas de libre prescripción para madres gestantes. Y adivinen qué se consiguieron. En 32 marcas de vitaminas que no necesitan prescripción facultativa para madres gestantes, consiguieron que se estaban siendo contaminadas por metales pesados. Aluminio, arsénico, cadmio, cromo, níquel. ¿Ok? Elementos como antimonio, cobalto, plomo, molibdenio, titanio y vanadio. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué pasa? Bueno, resulta que cuando se desarrolla la producción masiva vía microorganismos de vitaminas del complejo B, sean por bacterias modificadas genéticamente o por bacterias altamente productoras del complejo B, aisladas y utilizadas en la industria para ello, muchos de los sustratos que se están utilizando están contaminados con estos metales. Y así como concentran vitaminas del complejo B, concentran estos metales. Y si no hacemos un control de calidad de lo que está ingresando para la fabricación de estos complejos vitamínicos, estamos generando riesgos dentro de la salud humana. Y 6 de 32 tenían que debieron cumplir con normas de FDA en Estados Unidos altamente exigentes. Imagínense nosotros. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, mucho material del que está llegando a Venezuela para enriquecer harinas precocidas de maíz, para utilizarlos en la industria de alimento humano, en la industria de alimento animal, son procedentes de Asia, de China. Si nosotros no hacemos un análisis de laboratorio que nos permita saber que esto está presente, podemos correr graves riesgos. Y lo hacemos el comentario es porque se nos hace sumamente difícil cruzar información en validación, porque justamente por la experiencia que tenemos en la agroindustria de alimentos animales, y estoy hablando de experiencias actuales y reales, hemos hecho, en el caso no exactamente vitaminas del complejo B, pero de fuentes de fósforo para consumo animal, análisis en 4 laboratorios distintos de un mismo material con un muestreo adecuado y hemos obtenido 4 resultados distintos. Esto es un llamado a la atención y así voy cerrando mi presentación con respecto a qué puede estar pasando dentro de la cadena alimentaria que está poniendo en riesgo la inocuidad de los alimentos que estamos ingiriendo. Una por problemas de post cosecha, uno por problemas de almacenamiento, otros por problemas de origen de las materias primas que usamos para enriquecer alimentos y necesitamos ponernos de acuerdo todos para que no pongamos en riesgo la salud humana. Hay muchas enfermedades que están volviéndose muy recurrentes en niños, en jóvenes y en ancianos que pudiesen tener su origen por esta vía y no estamos tomando en consideración esto. Esto era todo lo que yo tenía para ustedes hoy. Muchas gracias y disculpen los inconvenientes. Muchas gracias, Gustavo. Felicitaciones por tu exposición, tu ponencia bien importante y con mucha información de interés. Vamos a continuar entonces con la sección de los comentaristas, que como les dije anteriormente, son también miembros de la Comisión Interacadémica y han sido invitados para completar el panorama acerca de, digamos, los diferentes aspectos, las diferentes aristas de lo que representa la inocuidad para la sociedad venezolana y la sociedad en general. Bueno, como primer comentarista tenemos al académico Carlos Machado Allison. Él es biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en entomología de la Universidad de Sao Paulo. Es PhD en genética de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador del Centro de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Y es miembro académico de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Adelante. Bien, creo que las exposiciones que hemos escuchado son dramáticamente nítidas cuando se trata del tema de la seguridad y la inocuidad alimentaria. Tenemos una audiencia de
alrededor de 40 personas. La gran mayoría de ellos son expertos en temas relacionados con inocuidad, normas y todos los aspectos que tienen que ver con con la salud pública y los alimentos. Lo que yo quería comentar era algo, eh, quizás un cierto retorno, aunque Marisol ya lo tocó, a ciertos problemas de carácter institucional y estructural que vienen afectando a Venezuela y que tienen una implicación notable tanto sobre la seguridad alimentaria como sobre la inocuidad de los alimentos. El primero que quería mencionar es el tema, como Marisol me lo sugirió en una oportunidad, de la inexistencia de firmes derechos de propiedad en Venezuela. Este es un tema muy viejo, como yo lo he dicho ya en varios artículos, viene eh, desde el modo de gobernanza de Isabel la Católica y de Felipe II, esta brutal centralización de, de todas las actividades y decisiones que tenían que ver con la estructura del gobierno. Pero esto ha permanecido en el tiempo y cuando no existen firmes derechos de propiedad sobre la tierra, obviamente que el tema de la producción de alimentos cae en un terreno, por un lado, de carácter circunstancial o aleatorio, y por otro lado, de una dependencia notable de las decisiones de política que tomen los distintos gobiernos. Es decir, nuestra producción agrícola, obviamente insuficiente para cubrir las necesidades de la población, ha venido siendo afectada por muchos factores, ¿no? Desde la revaluación del bolívar en 1935, ya al amparo del ingreso petrolero, y posteriormente toda una batería de normas y decisiones que han determinado que el productor, lejos de buscar ser competitivo y tener un producto de calidad, esté dependiendo fundamentalmente de las decisiones en torno al precio y no a la calidad. Y aquí en este seminario, en este taller, estamos hablando de calidad. Bueno, para ver calidad tiene que haber principios que estimulen la competitividad. Sin embargo, lo que hemos tenido a lo largo de los años han sido intervenciones del gobierno que ha pretendido ser productor, contralor y con frecuencia los subsidios no fueron aplicados al mejoramiento tecnológico, sino fundamentalmente al precio de los alimentos, o bien a la protección arancelaria o por otras vías, lo cual determinó que por muchos años el rendimiento por hectárea de muchos de los productos fuera sumamente bajo y la política estuviera destinada básicamente a la sustitución de importaciones y nunca al acceso a los mercados internacionales, lo cual depende en buena medida de factores como los de tipo macroeconómico y también de la capacidad de nuestros agregados comerciales en el exterior de transformarse en agentes de venta y no en participantes de prosopopeya diplomática, que es fundamentalmente de reuniones, cócteles y celebraciones. Creo que, por un lado, la seguridad alimentaria depende de la regularidad del suministro y ha habido una cantidad de barreras, ¿no?, nacionales e internacionales a esta regularidad. Y en segundo lugar, a la capacidad de compra del venezolano. Ya Marisol nos ofreció unas estadísticas sobre
el número de personas que se encuentran sometidas a una situación de inseguridad alimentaria, que son estadísticas basadas en criterios de carácter internacional, pero que cuando los aplicamos a la vida cotidiana venezolana, vamos a encontrar que el número de personas bajo inseguridad alimentaria de algún tipo, severa o ligera, es mucho mayor. Yo como profesor jubilado, estoy sufriendo de inseguridad alimentaria. Y cuando yo voy al supermercado, encuentro eh, el efecto inflacionario que está ajustado a la paridad cambiaria y a la escasez de divisas que respaldan a nuestra moneda en el Banco Central de Venezuela. De modo que tenemos un problema no solo de gobernanza y de fractura institucional, sino un problema básico de carácter macroeconómico y de eh, principios que podemos llamar ideológicos, ¿no? Sobre eh, cuál debe ser el papel del sector privado y cuál es el papel del sector público en Venezuela. Yo sé que esto suena dramático, pero es que realmente lo es, ¿no? Hace unos años la Fundación Polar publicó una serie de volúmenes sobre la suma del pensar venezolano, donde convocó a la flor y nata de la intelectualidad venezolana y los historiadores. Y a mí me invitaron finalmente a tocar el tema de los derechos de propiedad. Y para mi sorpresa, revisando la bibliografía sobre las bases históricas del país y las bases políticas del país, el tema de los derechos de propiedad estaba realmente ausente, ¿no? Solo aparecía, porque la cultura ha sido esa, que el Estado es el dueño de las tierras, y cuando tenemos una colección de caudillos durante el siglo XIX y parte del siglo XX y ahora el siglo XXI, los caudillos han sido, de hecho, como Felipe II, Isabel la Católica, los auténticos dueños de las tierras. Y al que se portaba bien o apoyaba al gobierno de turno, tenía acceso a la propiedad, y el que no la tenía, pues quedaba fuera del reparto público de las tierras. Por el contrario, los países que tienen seguridad alimentaria y que una vez que la han obtenido son capaces de desarrollar una normativa sobre inocuidad y aplicarla de manera eficiente, pues son países donde los derechos sobre la propiedad de la tierra tienen un carácter primario y fundamental, ¿no? Entonces eso determina que los productores, lejos de ser eh, dependientes del gobierno de turno, tengan una independencia mayor y una visión transgeneracional de la producción agrícola. Entonces, eso en Venezuela no ocurre, no hay esa visión transgeneracional, y por consiguiente la tecnología ocupa una posición secundaria, y es el precio, ¿no? Lo que ha venido dominando tanto en el gobierno como en los productores, y con mucha frecuencia también en los organismos gremiales, que han venido cambiando en los últimos años, y ya vemos la existencia de chats a través de WhatsApp, donde la tecnología está recibiendo, pues, un tratamiento prioritario, ¿no? Porque esto es fundamental, ¿verdad?, en el siglo XXI, y de ello va a depender mucho la seguridad alimentaria de los venezolanos. Gracias, Marisol y a Gustavo, por tan interesantes eh, presentaciones, y creo que buena parte de los participantes que son actores
eficientes y efectivos y bien formados en el mundo de los alimentos, pues lo tomen bien en cuenta. Gracias a todos. Gracias, profesor Machado. Ha sido un honor, ¿verdad?, escucharlo y muy sabio sus comentarios y sus aportes al tema que estamos tratando. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente comentarista, la doctora Rita Ávila, quien es ingeniero químico con maestría en química analítica y doctorado en ciencias de la ingeniería. Es docente titular, activa a nivel de pre y posgrado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Actualmente, directora de investigación y editora jefe de Bioagro y miembro de la Comisión de Agricultura y miembro también como representante en la Comisión Interacadémica del Sistema Agroalimentario y la Nutrición. Dejamos en el derecho de palabra a la doctora Rita Ávila. Bueno, muy buenas tardes. Honrada de estar esta tarde con ustedes acá. Hemos visto pues que garantizar la calidad y la confiabilidad de los análisis de laboratorio es esencial tanto para la salud pública, la industria y la academia. La información que se visualiza en estas dos láminas que les traje es el resultado de la sistematización de la información que está libremente disponible en las páginas web de Sencamer y el SACS. No obstante, los comentarios que voy a realizar se hacen desde la perspectiva de quien gerencia en una universidad pública un proyecto de autogestión que presta servicio a las empresas a través de la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos a diversas matrices alimenticias y agua potable. Cabe precisar que este proyecto también provee asesorías técnicas y capacitación en esta área. Las normas convenientes que elabora Fondonorma son las que establecen los requisitos técnicos y de gestión para asegurar la calidad de productos y servicios que permiten armonizar a su vez procedimientos y evaluar resultados reproducibles tanto para la investigación académica como para el entorno industrial. El catálogo de normas disponible pareciera ser muy amplio. En efecto, vemos que del total de normas existen al menos unas 250 que se aplican de manera directa o transversal al sector alimenticio. Pero ¿cuáles serían sus limitaciones? La primera viene a ser, eso es lo que encontramos nosotros en la práctica, la persistencia de protocolos que incluyen reactivos de naturaleza peligrosa por su toxicidad y que ha sido prohibido su uso, aunado al hecho de que para su adquisición, si es que eso es posible, requiere de una permisología que difícilmente poseen las universidades del sector público nacional. Otro segundo aspecto a destacar es el tiempo de desarrollo de ciertas marchas analíticas que atentan la capacidad de respuesta que requiere la industria, que como sabemos no funciona a la par de las universidades. Y tercero, que a consecuencia de los distintos emprendimientos que han emergido recientemente en el país, encontramos que en ocasiones no están definidas normas convenientes específicas que los enmarquen como tal. Situación que hace que se tenga que consultar los catálogos de normas técnicas de Colombia, Ecuador o México, solo por nombrar algunos países a los que nosotros acudimos como analistas. En cuanto a lo que tiene que ver la acreditación, Sencamer es la autoridad nacional en materia de acreditación de los laboratorios. De acuerdo a lo que ha mencionado y ha hecho lo que es el recorrido histórico que presentó Marisol. En ese sentido, este ente acredita los laboratorios de análisis y mediciones en general. Vemos entonces que mientras las normas convenientes definen el qué, Sencamer verifica y certifica quién las cumple. Ambos mecanismos son ciertamente fundamentales para fortalecer la calidad, la innovación y la competitividad del país. En este momento existen en el país 41 laboratorios acreditados por SACS y 10 por Sencamer. Ambas cifras, bueno, en este caso laboratorio de análisis de alimentos, ¿ok? Ambas cifras distribuidas entre gestión pública y privada como se observa en la lámina. Cuando nos preguntamos qué hace falta para que todos los laboratorios del sector de alimentos sean acreditados, nos encontramos con que particularmente en el área pública, caso de las universidades, las deficiencias en infraestructura, equipamiento, materiales en general y hasta una muy necesaria generación de relevo formada en temas de calidad son requisitos indispensables para la gestión de la certificación. Por tanto, nos encontramos con muchas carencias. La experiencia que tenemos en la universidad es que al establecer contactos con las empresas solicitantes de nuestros servicios, se nos presentan las siguientes situaciones.
Por una parte, en ocasiones el contacto es el dueño de la empresa o su representante, el jefe de aseguramiento de la calidad. Pero en otros casos nos encontramos con los gestores. Cuando tratamos con el dueño o jefe de calidad, la experiencia es muy rica, porque son receptivos a las oportunidades de mejora cuando un resultado está fuera de los valores referenciales. Esto nos permite a nosotros sensibilizarlos y acompañarlos para que logren alcanzar los niveles recomendados, pues el destino final de estos resultados es una permisología. No obstante, cuando tratamos con los gestores, a ellos lo que les interesa es un número, un resultado que pudieran llevarle al dueño de la empresa sin importar si éste califica para la permisología. Entonces, acá el proceso se trunca porque no hay un acompañamiento y muchísimo menos una formación en el tema. Ambos tipos de contacto ponen en evidencia algo en común, y es que hay un desconocimiento general de la importancia que reviste la certificación de la calidad de los alimentos, así como de las buenas prácticas de fabricación. Entonces, estos escenarios que describo refuerzan la necesidad de la participación de la academia en aspectos como, primero, revisión y actualización de las normas COVENIN en cuanto a los protocolos y los valores referenciales. Segundo, la formulación de normas que abarquen los distintos emprendimientos del sector alimentario como soporte a un sector de fácil acceso por parte de los consumidores venezolanos. También lo que es la formación en materia de calidad e inocuidad alimentaria a todos los participantes de la cadena, desde productores en el campo, desarrolladores de productos, comerciantes y consumidores finales. Y por último, también se hace necesaria la participación de la academia en la vigilancia, supervisión y acompañamiento en los procesos de acreditación de los laboratorios de análisis, haciendo énfasis en los ensayos interlaboratorios. En ese sentido, se hacen también muy necesarios, y esto es una iniciativa que yo aplaudo, estos espacios de discusión para que ayuden a la sensibilización en conceptos muy importantes por su impacto en la salud pública y el bienestar en general. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo lo que traje para el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Rita. Muy interesante todo tu comentario al respecto, sobre todo porque toca una parte clave que es la de laboratorios y garantiza un verdadero proceso de control de calidad sobre los componentes administrativos, físicos y químicos de los alimentos. Vamos entonces a pasar al siguiente y último comentarista de la tarde, no sin antes recordarle que las preguntas las dejan en el chat y luego serán recogidas por Andrew para presentárselas a los expositores. Doctor Andrew Torres es ingeniero agroindustrial con maestría en gerencia empresarial, doctor en ciencias agrícolas de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Agronomía. Es profesor titular de la UNEYES, activo, investigador y extensionista en el área agroalimentaria, coordinador de las redes de expertos en residuos y de la Red Agroalimentaria Nacional de Venezuela, miembro de la Comisión de Agricultura. Dejamos entonces, en Buenas consecuencia, tardes. la palabra a Andrew, que va a proyectar sus láminas. Respeto a todos. Les saludo de San Carlos, Estado Cojedes. La seguridad alimentaria en Venezuela y sus cuatro dimensiones: la disponibilidad, el acceso, la disposición biológica y la estabilidad, ¿no? He colocado las siglas allí porque a lo largo de estas dos láminas voy a hacer referencia a algo que ya mencionaron muy bien los ponentes, ¿no? Y yo me ocupé un poco sobre todo buscar los resultados de salud, sabiendo que conocemos que en Venezuela las estadísticas no están públicamente, pero hice unos sondeos y unas revisiones. Según la OMS, más de 200 enfermedades se tipifican como enfermedades de transmisión alimentaria. 1 de cada 10 personas enferma por esta anualmente. 40% de estas víctimas son niños menores de 5 años. Sabemos las consecuencias que esto trae cuando un ser humano tiene menos de 5 años andar por estos pasajes, ¿no? Para el 2015, las ETAs causaron 420.000 muertos. 30% de estas personas, o sea, así como 160.000, fueron niños menores de 5 años. Para ponérselo de un ejemplo, es la población del municipio de San Carlos, en donde yo vivo, equivalente a eso. En consulta con gastroenterólogos de acá de Cojedes, ¿no? Lo que más se ha incrementado en los últimos 5 años son gastropatías alimentarias precisamente, ¿sí?
Yo consulté de la Organización Mundial de la Salud y para el caso de Venezuela, la sexta causa de muertes es problemas renales. Y ahí hay una cuota aparte, como muy bien mencionó el doctor Nowell, por problemas alimentarios, ¿no? Eh, también, eh, eh, refiriendo un poco a la dimensión de disponibilidad de la seguridad alimentaria, sabemos que con el cambio climático también hay problemas, ¿no? Esto a la larga ocasiona problemas de disponibilidad por el problema fisiológico múltiple a los cultivos que traen los cultivos, ¿verdad? Desde lo irregular del riego, la lluvia en invierno, ¿verdad? La prolongación de la sequía, estimulación al crecimiento de plagas, más dinámica con las malezas y hasta esta resistencia bacteriana que nos causa problemas diversos, ¿verdad? Alimentarios, malnutrición y amenaza a la salud poblacional. Por favor, la siguiente lámina, Rita. Ok, el contexto venezolano más reciente. Solo el 9% de los hogares venezolanos reportó seguridad alimentaria según una investigación que reportó en el 2022 el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En cambio, 22% reportó inseguridad alimentaria directamente. Fíjense que ese valor de 9% se parece mucho, está casi correlacionado con un valor que se venía reportando hace pocos años sobre el nivel de pobreza en Venezuela. Y esto aumenta en el área rural. El hambre aumenta en el área rural, lo que hemos visto, personalmente lo hemos visto, los padecimientos de la gente en el campo. El 20% de los hogares no tiene suministro de agua potable en Venezuela, según la ENCOVI del año pasado, y 58% la recibe algunos días al mes. Lo resalto porque sabemos que en la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria, las ETAs, tienen el problema por la contaminación del agua con la que se preparan los alimentos, ¿no? Y esto lo hemos visto personalmente en dos proyectos que hemos trabajado como punto focal Watch, o sea, de agua y saneamiento, en 8 estados de Venezuela y otro en Aragua, Carabobo y Cojedes. Por cierto, el agua de Aragua y Carabobo muy contaminada, con muchos problemas y sabemos los rigores que pasan las poblaciones de estos estados para el suministro de agua, ¿no? Es muy sonado el caso de la contaminación del lago de Valencia, que es el cuerpo de agua más contaminado del mundo, según tengo entendido. Eh, el 80% de las comunidades reportó que no se limpian el alcantarillado y esto los expone al problema de disponibilidad biológica, ¿verdad? Y a la mayor contaminación. La pobreza de ingresos ascendió a 49,4%, ¿sí? Entonces esto se refiere al indicador de acceso. La gente no tiene para comprar los alimentos, como reportó muy bien hace rato el doctor Machado Allison, y que es el día a día de los venezolanos, ¿no? La mayoría de los venezolanos. La inseguridad alimentaria moderada a leve sigue en 33% de la población, que también lo mencionó la doctora Tapia en su presentación, ¿no? De manera que esto nos expone dramáticamente al problema alimentario de contaminaciones, ¿no? Para la década pasada, esto refiriéndome a lo referente al indicador de oferta, para la década pasada la producción agrícola de varios rubros importantes cayó más del 50%. Por ejemplo, en el top 10 de los alimentos base de la alimentación del venezolano, la caña de azúcar, el arroz, el maíz, ¿sí? Fueron de parte de los rubros que cayeron más del 50% y de aquí a aquellos años de gran desabastecimiento, ¿no? Y así la industria alimentaria. No se refiere a los indicadores de disponibilidad y, ok, eh, tanto el PIB agrícola per cápita del año 2018 representó solo el 41,2% del de 1998. O sea,
el valor real de la producción para el 2018 fue menos que en 1998, prácticamente 3 décadas antes, ¿no? Para ilustrar una forma de cómo cayó la producción agroalimentaria en Venezuela en esos años de gran escasez alimentaria. Y entre 2008 y 2018, en esos 10 años, la caída fue del 62,7%. O sea, se produjo un tercio en 2018 de lo que se produjo en 2008, según un reporte del profesor Gutiérrez Socorro, ¿no? Eh, ya los expositores nos hablaron del problema institucional, la caída institucional, muy bien lo relató la doctora Tapia. Entonces, ahora parte del desafío conclusivo, ¿no? Sin duda, en nuestra Venezuela de entrada en el siglo XXI tenemos una combinación de factores sociopolítico-económicos que ha afectado la producción nacional, el suministro y en general la oferta alimentaria a la población, lo que ha ocasionado aumento de la inseguridad alimentaria con las consecuencias métricas ya evidentes en la población, pero estamos conscientes de que hay las capacidades, el conocimiento y los recursos para revertir esta situación drásticamente con la voluntad política del caso. Cuando me refería a las métricas es que, por ejemplo, en estos últimos 20 años hemos perdido más de 2 años de esperanza de vida. Ya se manifiesta el problema de inseguridad alimentaria en la juventud, ¿no? Y en la cantidad, en las enfermedades que se están reportando, el regreso incluso de enfermedades que se habían olvidado y que conocíamos era por libros, por lecturas. Ahora bien, de buena fe para el sector alimentario, el gobierno nacional, la mejor alternativa e inocuidad es cumplir con sistemas de garantía de calidad basados en riego y reinstitucional dicho tejido para prevenir las tendencias actuales en materia de salud alimentaria. Yo recuerdo, y le digo a mis estudiantes en clase, caramba, cuando yo estudiaba ingeniería agroindustrial al final de los años 80, no sé si era que estaba de moda, Fondonorma, Norvenco, Benín, pero era el parte de nuestra jerga como estudiantes universitarios mencionar a estas instituciones. Yo le pregunto estos años, a estos últimos 5 años, a mis estudiantes y nunca han escuchado nada de eso. Es parte del problema que ha habido de daño antropológico en el país y que se debe rescatar, ¿sí? Muchísimas gracias y adelante con las preguntas. Gracias, Andrew. Felicitaciones por tan brillante exposición, muy completa. Y bueno, tenemos un panorama, ya hemos hecho ya un recorrido, digamos, por toda la situación en sus diferentes facetas de lo que es la seguridad alimentaria y la inocuidad. Bueno, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos la primera del académico Bernardino López del Moral. En el sector lácteo, más del 80% de la producción no tiene control sanitario y se hace bajo árboles, tapas de zinc y sin agua por tubería, sin calidad. ¿Qué sugerencias se pueden hacer al respecto? Sí, estaba pensando que lo que falta es cultura, porque particularmente en Venezuela incluso no hay ni siquiera cultura a nivel de consumo. Solo como consumidores en ocasiones queremos cualquier tipo de producto. Entonces, mientras las personas que adquieren esos productos no parecieran no importarles, a lo mejor se orientan más por una cuestión de precio más que la calidad. Mientras no exista cultura de consumo, eso va a seguir persistiendo. Entonces, yo creo que la solución allí es esa, campañas de formación, campañas de concientización, de sensibilización en materia de lo que viene siendo la seguridad alimentaria, buenas prácticas de fabricación y el impacto que este tipo de prácticas tienen lamentablemente en la salud para que de alguna manera las personas sean las que tomen las decisiones más inteligentes y por lo menos más informadas a la hora de hacer ese tipo de compras y adquisiciones, pues. Disculpen, yo creo que bueno, hay algo muy nuevo que acaban de aprobar en Fondonorma, unas normas de buenas prácticas de producción de leche. Pero la base de todo eso, una población que demanda calidad es educación. Yo creo que desde primaria tenemos que enseñarle a los niños que si usted se come una leche o un queso contaminado, le puede dar cuando menos una diarrea, una gastroenteritis. Pero eso tiene implicaciones que van más allá de eso, porque después viene el proceso de intolerancia, procesos ¿cómo se llama?, de irritabilidad a nivel del tracto gastrointestinal que se pagan a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, necesitamos un proceso educativo a todo nivel que un consumidor demande
calidad y que está enterado de que lo que está recibiendo no es calidad. Pero bueno, eso escapa a nosotros, pero está dentro de nuestras recomendaciones que podemos hacer perfectamente. Creo que la doctora Tapia quería complementar algo. Sí, bueno, que Contraloría Sanitaria cumpla con sus funciones. Ok, yo quería complementar un poquito porque, claro, la parte del conocimiento de la ciudadanía es importante, ¿verdad? Sobre la calidad alimentaria. Pero nosotros, me devuelvo otra vez a la lista de acceso, ¿no? El problema de precariedad económica en el que estamos y que de alguna, eso lo ha reflejado mucho el doctor Alejandro Gutiérrez Socorro en sus discusiones, que a veces los venezolanos estamos en una encrucijada, ¿no? Yo mostré, por cierto, yo presenté en mi lámina, pero no hice alusión allí a una fotografía con unos envases de lácteos sin etiqueta que me conseguí el lunes aquí en San Carlos, ¿no? En aquellos años 90 era impensable conseguirse productos sin etiqueta en los automercados. Y mire parte del retroceso al que yo refería, ¿no? Entonces, a veces incluso esos productos, porque como no tienen etiqueta, menores costos de producción, unas presentaciones, hasta en bolsas se consiguen productos lácteos, la gente incurre en comprarlos y lamentablemente no hay para seguir la trazabilidad, la calidad alimentaria de estos productos, ¿no? Ok, voy con la siguiente pregunta referida por Fran Tovar. Dice, datos en Venezuela sobre desafección alimentaria por temor a consumir alimentos nocivos, contaminados y tóxicos. Profesora Emma Segovia eh, eh, complementa, considerando los pilares de la seguridad alimentaria, es preocupante respecto al acceso y la inocuidad, tomando en cuenta la red de distribución de alimentos, sobre todo el comercio tradicional, foco de proliferación, al no considerar normas de conservación, manejo para preservar la inocuidad, por lo que es un problema no solo de normas, sino de conocimiento, aplicación y por ende sus consecuencias, sobre todo en los alimentos de consumo fresco para la población de bajos recursos. No, es que lo ha dicho muy claro. Y lo que más nos preocupa es sin duda que es la población más vulnerable, la afectada. Y en la medida en que siguen transcurriendo se sigue haciendo y más fuerte y más grave la situación económica, poco a poco vamos todos ingresando a ese grupo vulnerable. Solo que estamos quizás nosotros más informados y nos rehusamos Así es. damos algunas patadas. Pero es muy grave y sencillamente, yo, realmente si nos ponemos a pensar, no vemos una solución, o sea, son tantas las cosas que hay que arreglar, son tantos los factores que deben intervenir. Bueno, nos causa un estado de conciencia muy grave. Sí, de hecho, la ECOBI 2024 indicó que aumentó la vulnerabilidad social, ese indicador. Ok, ahora aquí tenemos al sociólogo Rodolfo Fernández, dice que recientemente se retiró el Programa Mundial de Alimentos de Venezuela. ¿Qué No. impacto prevén en este hecho? Si no, Rodolfo, gracias a Dios sigue, solo que ha reducido obviamente sus intervenciones, porque por la reducción de donantes tuvo que reducir sus operaciones de 11 estados a 5 estados solamente. Esa fue la última noticia que sé que tenemos, pero siguen haciendo una excelente labor y funcionando. Ahora bien, recordemos que estos son respuestas a situaciones de emergencia. El tema es cuando las situaciones de emergencia se instalan y se quedan permanentemente. Entonces, sí, yo creo que debemos agradecer siempre lo que hace el Programa Mundial de Alimentos, pero ellos no son los responsables de la seguridad alimentaria de los venezolanos. Quiero hacer un Correcto. comentario con respecto a eso. Venezuela tiene múltiples problemas, muchísimos, estructurales, coyunturales. Pero lo más fácil y lo más rápido de resolver, y lo voy a decir con hectáreas y dinero, es el hambre en este país. Tan solo necesitamos 2.1 millones de hectáreas de la frontera agrícola de 29 millones de hectáreas que tenemos manejadas adecuadamente para resolver el problema de disponibilidad de energía, aminoácidos, vitaminas y minerales de esta nación. Y para eso solamente necesitamos invertir 10.000 millones de dólares. Nos hemos votado
20 planes Marshall en los últimos 26 años y lo único que tenemos es un incremento de la inseguridad alimentaria del país. Solamente quería decir eso. Sí, además, complemento a Gustavo que la industria alimentaria tiene unos altos niveles de capacidad ociosa. O sea, ya está instalado. Lo que hace falta es mover esas máquinas y meterle esa materia prima a la que alude Gustavo. Por aquí señala Carolina Peñalver un problema institucional. ¿Qué opinan si conocen que el Ministerio de Cultura permitía alimentos de emprendimiento y daban como una especie de permiso para su venta en estos lugares de hotelería y otros? Yo no tengo conocimiento de esos casos en particular, pero sí sé que en ocasiones cuando se trata de estos emprendimientos nuevos, se otorga como una, diríamos, una permisología provisional, mientras los emprendedores en este caso terminan de hacer todo lo que vienen siendo los trámites asociados a los análisis de rigor. De hecho, a veces uno se consigue en el supermercado que casualmente todas las harinas tienen la misma etiqueta. Entonces pareciera que como que copian y pegan en alguna etiqueta y como para de alguna manera solventar un poco lo que viene siendo la presencia, la necesaria presencia de una tabla nutricional de acuerdo a los estándares ¿cómo se llama?, de etiquetado que tiene la misma Comení. Pero que tengo entendido que, y en ocasiones lamentablemente ustedes bien saben que lo provisional en este país puede volverse permanente, ¿no? Entonces, estos tipos de permisos provisionales sí conozco, pero ese caso en particular que están planteando, no. Sí, y Ok, hay una concepción errada, disculpen, que con el tema de lo artesanal. Esto es una anécdota. El año pasado, saliendo de un centro comercial, había una bella una venta de ponche crema, unos productos muy bien envasados y ya se veían que eran industrializados. Entonces ellos decían, sí, venga, esto es maravilloso. Y la verdad eran muy buenos. Eh, em, Son artesanales. O sea, el tema de que eran artesanales era su principal, era lo que ellos consideraban lo mejor. Y yo traté de sacarlo de su error. O sea, le digo, no. Quizás ustedes salieron de una idea y fue una startup que fue inicialmente artesanal, pero ustedes están totalmente industrializados ya. Por favor, entiendan lo que eso significa. Lo de ser artesanales es maravilloso, pero todo industrial quiere y desea crecer y pasar de ser artesano, de esa definición de artesano a una industria ya, aunque sea pequeña. Entonces, bueno, ahí hay que hacer también mucha educación, ¿no? Realmente yo creo que es una concepción errada también. Y sí es cierto, Rita, yo lamentablemente no sé, no me acuerdo en este instante, pero para dar el permiso sanitario de productos artesanales, creo que dejan pasar 4 o 5 lotes de producción para que les hagan los exámenes, los análisis microbiológicos, los análisis que se solicitan, de manera que ellos dan como un tiempo, como una especie de periodo de gracia. Con esto no se puede jugar, no puede haber periodo de gracia con la salud. Entonces es realmente hasta un error de concepto, pero además muy grave, ¿no? Sumamente grave. Y lamentablemente, como en todo, bueno, hay las facilidades de corrupción, de que no sabemos cuál es el que viene a ver, bueno, lo de siempre, la cultura esa de tratar de que te faciliten cosas que no están fáciles, que no deben ser facilitadas. Entonces, eso son un poco lo que pasa también en muchas de la producción esta pequeña de alimentos. ok. También relacionado con el aspecto institucional, el ingeniero Luis Rafael Arriaga Carrillo, como un factor de impulso a la competitividad que debemos precisar en el contexto agroalimentario venezolano, crear un sistema actualizado que certifique calidad, inocuidad y cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias, o rescatar y mejorar el que se dispone, y quiénes lo integrarían según sus recomendaciones. El problema es que el sistema existe, Claro. los organismos existen, las leyes existen. Lo que necesitamos es que todo eso se haga cumplir en el orden y en el rigor que dicen las normas. Y yo me permito diferir un poquito de un concepto que justamente aprovecho la pregunta de Luis y que ratificaba Bernardino, que la gente no tiene por qué saber que el alimento es inocuo. No, la gente tiene que saber y exigir que los alimentos sean inocuos.
nosotros necesitamos generar una estructura educativa, porque aquí se hace un chiste que cuando viene un extranjero y se come un queso muy rico, pasa una semana metido en una clínica porque no tiene las herramientas de resistencia que tenemos nosotros. Sí, pero es que esas herramientas de resistencia que tenemos nosotros, las comentaba ayer en la reunión de nuestra comisión, Andrew, de que están bajando la talla, la edad o la esperanza de vida de nuestra gente, el costo sanitario de nuestras personas, porque nosotros, a diferencia de los países desarrollados, no llegamos cuenta de cuánto cuesta un enfermo, de cuántas horas hombres se pierden, de cuánto se pierde desde el punto de vista neurocognoscitivo, el desarrollo adecuado por la disponibilidad adecuada de nutrientes, especialmente microelementos, en los niños y después en la vida adulta. Entonces, nosotros tenemos que educar para que justamente se pueda exigir. Y ahorita que justamente hablaban de la obtención de permisos, existe toda una normativa, existe todas unas leyes, existe toda una estructura, pero al funcionario que le toca hacer cumplir esas leyes no se le da la más mínima formación. Algunas veces ni saben qué hacer. Y les digo, y voy a poner un ejemplo de algo real, en el estado Zulia se estaba tramitando algo así y tuvieron que ir a parar a Caracas porque en el estado Zulia, como nunca habían hecho ese tipo de determinación o análisis, no tenían idea cómo iban a abordarlo para dar una permisología. Entonces imagínense el nivel de desprotección que tenemos, que los funcionarios no están siendo capacitados para ejercer su función. Entonces el llamado justamente de este foro es a eso, a que trabajemos en conjunto, el sector público, el sector académico, el sector privado, los consumidores, para que esto se logre. Y aprovecho de la pregunta de Luis porque es esencial. Nosotros queremos un país agroexportador y un país agroexportador en el cual se cumplan con normativas internacionales. Y por eso cuando yo hice mi exposición tenía el Código Alimentario y tenía las normas europeas. ¿Por qué? Porque si estamos buscando aprovechar oportunidades que existen en el mercado, tenemos que adaptarnos a las realidades que nos exigen en esos mercados. No vamos a llegar con cualquier producto. Entonces necesitamos que estas estructuras funcionen bien, exijan lo que deben exigir y que lo hagan bajo las normativas vigentes, y si hay que mejorar algunas, que de hecho hay que mejorar, pues se mejoren, pero que al menos tengamos que el mínimo operativo funcione, lo cual no está ocurriendo, al menos de forma regular. Adelante, doctor Machado Allison, que levantó la mano. Desde que se redactó el código de Nabucodonosor, hace 3.500 años atrás, hay una diferenciación muy nítida entre la necesidad de educar a la población, que obviamente es algo importantísimo, y la aplicación de ciertas normas. Usted tiene que, a veces, el gobierno tiene que actuar, ¿verdad? Al margen de que la población esté educada o no esté educada. Pero voy a hacer una referencia a los quesos artesanales. Los quesos artesanales deben estar sometidos a una norma y no me importa como consumidor si el productor es pequeño o es grande, tiene que cumplir con la norma. Y cumplir con la norma implica que el producto en el punto de venta final tenga una certificación y tenga una denominación de origen. Lo que uno encuentra con buena parte de los productos lácteos es que no hay una identificación de ningún tipo. No se sabe de dónde viene el queso. ¿No? Y en efecto, bueno, esto pasa a lo anecdótico, pero es cierto. Si usted trae a un visitante sueco y le da un queso blanco fresco de un supermercado, y no hablo de una calle, sino un supermercado de prestigio, sí, probablemente termine en el hospital. Y obviamente ese es un producto que no es exportable porque no cumple con las normas básicas de inocuidad alimentaria. Pero ese es parte de un problema de gobernabilidad, ¿no? Es decir, el gobierno tiene que ocuparse de lo que le corresponde y no de estar destinando recursos a tratar de competir con los productores, teniendo 300 o 400 empresas que dependen del gobierno y que le restan recursos a lo que debería ocuparse el mismo, ¿no? Y una de las cosas en el caso de la inocuidad es simplemente impedir, ¿verdad?,
la venta de productos que no cumplan con las normas establecidas. Las normas existen, lo que no existe es la voluntad política de prohibirlo. Un pequeño complemento con los que me antecedieron. Uno de los aspectos, los pilares de la competitividad es el cumplimiento de las regulaciones, ¿ves? Entonces, por ejemplo, siempre se ha hablado de hace muchos años de que Latinoamérica está llamada a ser la huerta del mundo, de que Venezuela tiene un gran potencial para ser exportador de alimentos, pero bendito Dios nos quedamos en el potencial. Y sin cumplimiento de regulaciones, imposible penetrar mercados competitivos, como el caso de Unión Europea, quizás hay otros mercados más laxos en ese aspecto, ¿no? Bueno, no hay más preguntas, entonces damos la palabra a... Así lo iré con el resumen de cierre, creo. Perdón, aquí hay un interesante comentario de Bernardino López del Moral. En la década del 50, eh, del siglo pasado, los quesos se identificaban con el hierro de la finca y existían sanciones. Hoy en día tenemos leyes y reglamentos, pero no se hacen cumplir. Carlos se retira. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un honor, de verdad. Yo quería hacer un comentario rapidito. El prestigio de la industria de alimentos es algo que debemos cuidar y la industria tiene que estar, pues, es uno de sus, de las cosas con las cuales más, es uno de sus activos. Entonces yo siempre recuerdo que le decía a mis estudiantes que la inocuidad alimentaria, la inocuidad es un requisito y es algo absolutamente intrínseco. Tú confías en lo que te están vendiendo. Tú cuando vas, aunque sea a la bodega más chiquita, tú no le preguntas, ¿esto usted cree que me va a enfermar? No, usted está confiando en lo que está comprando. Y si es una industria, o sea, con mucha más razón. Entonces, eso es algo muy importante, tener confianza en la industria procesadora de alimentos. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Machado, o sea, no puede ser, aquí no puede haber esa laxitud, esa cantidad de consideraciones en cuanto a precisamente deficiencias y posibles riesgos con respecto a los muy pequeños productores. No puede ser, mientras más les exijas, mientras más los enseñes, ellos van a prosperar. Ellos van a prosperar. Entonces yo creo que ahí de nuevo hay uno de esos conceptos falsos, ¿no? De un Ujú. beneficio o de un falso, realmente. Gracias. Que cierre el doctor Buró. Planteamiento general que había realizado Marisol nos deja muy claro el punto, la temática que tenemos por delante en cuanto a las acciones que tenemos que realizar respecto a las normas que vemos, como explicó Marisol, están bien concebidas y están aprobadas para Venezuela, ¿no? Este es lo que le entendí de su explicación y que ahora es ver de qué manera se cumplen esas normas. No basta con tenerlas, sino que hay que lograr materializarlas. Eso significa que eh, tenemos un trabajo por delante, ir viendo norma por norma, ir analizándola y viendo las contribuciones que podemos hacer de ambas academias. En una academia la contribución va a tener que ser nuevas investigaciones y, y bueno, al principio oía Gustavo hablarnos de casos de toxinas que van a requerir mayor investigación y mayor precisión en los laboratorios que hagan los análisis, como él indicó, para que sean eh, determinadas las cantidades y si esas cantidades pueden ser aceptadas en los productos. Creo que poco a poco le queda a la comisión el ir estructurando un programa para el año que viene en dos grandes líneas. La línea de investigaciones que son necesarias para llevar y promoverlas en las diversas universidades y en los casos en que sea posible, pues hasta conseguir fondos para que podamos certificar algunas de estas investigaciones que sean necesarias. Y en el caso de la comisión de la Academia de Ingeniería, le toca
trabajar de las normas que tienen que desarrollarse en los procesos agroindustriales, en los procesos de control de los alimentos que vayan a ser procesados, eh, en la revisión y en la relación incluso con, a través de, por ejemplo, en el caso de la Academia de Ingeniería, de nuestro grupo agroindustrial y de la propia Comisión de Desarrollo Industrial, eh, hacerle notar a organismos como Fedecámara u otros organismos que tengan que ver con esto, de los controles que tienen que tener, ¿no? Mm, Hablamos y los oí hablar a ustedes de normas ISO. Yo me he enfrentado a las normas ISO en mi campo, en el campo ambiental, y sé lo exigente que son, lo complejo que son. Tuve la experiencia de tener que realizar una auditoría basada en normas ISO 14000 a una empresa de gestión de acueductos y saneamiento. Y bueno, mire, eso es realmente porque es una complicación, porque no es solamente la empresa, sino que prácticamente uno tiene que auditar a los proveedores de las empresas para garantizar que la gente esté haciendo las compras correctas, ¿no? En ese caso se trataba de lo hipoclorito que es necesario eh, para clorar el agua, ¿no? Entonces, o el sulfato, que para provocar la sedimentación entonces, todas estas cosas, mm, nos enfrentamos a decirle, mire, ese proveedor no le puede seguir comprando porque tiene este problema, no está certificado. eh, es una cadena, ¿no? Entonces, yo no, esto por supuesto, eh, no va a ser fácil porque eso significa costos, hay que hacerlo entender, hay que verificar en cuánto puede influir. Y aquí viene el gravísimo problema que también planteó Marisol, de la garantía de los alimentos que pueden ser adquiridos por la masa poblacional de menores recursos, que no podemos imponer un sistema absolutamente cumpliendo las normas y dejar con hambre a nuestro pueblo porque sencillamente no tiene dinero. De manera que la complejidad del problema que yo oí a partir de la intervención de Marisol coloca en un programa muy complejo, muy difícil de abordar, donde quizá tenemos que pedirle ayuda a otra de nuestras academias, como la Academia de Economía, para poder formular un programa exitoso y que contribuya realmente al desarrollo nacional, dándonos normas, guías, que es lo que tenemos como academias que proveer a la comunidad universitaria y a la comunidad privada y gubernamental para que ellos vayan adaptándolo al quehacer y, por supuesto, siempre atentos a que nuestro objetivo final es la calidad de vida de la población en Venezuela. Creo que con esto resumimos a partir de una sola de las intervenciones, que fue la que pude oír, lo que ustedes trataron esta tarde. A todos, felicitaciones, a todos. Estoy seguro de que vamos a tener un material valiosísimo en las grabaciones, en material que se va a colocar en YouTube, etcétera, que puede ser consultado, sobre todo, y quisiéramos llegarle a los profesores que son responsables en las universidades de formar nuestros futuros ingenieros en agroindustria y a los futuros biólogos y otros científicos que trabajan en el Centro de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias. Para todos, muchísimas gracias. Un gusto haber participado, aunque fuera una hora con ustedes. Felicitaciones a todos. Gracias, Eduardo. Gracias a todos y gracias a el doctor Rafael Isidro Quevedo, que aquí ha estado militante, acompañándonos. Un gran honor, de verdad. Somos muy afortunados. Tuvimos a Rafael Isidro, tuvimos a Carlos Machado, por supuesto Eduardo, el rato que pudo acompañarnos. Y bueno, veo gente de la Academia de Ingeniería, realmente es muy emocionante. Y todos ustedes que nos acompañaron. Muchas gracias, de verdad, es muy emocionante y esperamos cumplir las expectativas produciendo documentos que sean de utilidad
calidad para todos y basados en una observación seria, objetiva y real de de nuestro contexto y de las posibilidades de mejora para nuestro sistema agroalimentario. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Muchísimas gracias por la participación.